Listo. Yo opino que sí. No, que no. Bienvenidos, vamos a iniciar nuestra sesión del Seminario de Teoría de Funciones el día de hoy, 8 de noviembre. Vamos a grabar, como están viendo, entonces déjenme que muy brevemente les presente, sin presentarla, ella se va a presentar a sí misma, ha estado trabajando con nosotros, llegó aquí en el mes de octubre, se va ya este mes, ha sido asidua al seminario, también ha entrado a nuestras clases, cosa que le agradecemos profundamente. Mandela, por favor, preséntate a ti misma y comienzas. Bueno, yo soy Mandela Muriogurria, vengo de la Universidad de Buenos Aires, soy licenciada en Ciencia Política por la UBA y actualmente estoy haciendo mi maestría, estoy entregando la tesis de maestría y estoy haciendo también el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, un poco lo que voy a presentar hoy está en el marco de mi tesis de maestría, también de mis investigaciones doctorales. Tengo una beca interna doctoral con ICED sobre el pensamiento ético-político de Judith Butler y el concepto, específicamente el concepto de otro en el pensamiento de Butler. ¿Qué más? Mi beca se enmarca tres equipos de investigación en el Instituto Gino Gemelli, del área de teoría política, dirigidos por quienes son mis directores de tesis, Miguel Ángel Rossi y Gisela Catanzaro. Bueno, ahora estoy yendo un poco a la investigación. Me gustaría plantear muy resumidamente las ideas generales, ¿no? Como hipótesis generalísima, la tesis sostiene que el pensamiento de Butler, el concepto de otro en el pensamiento de Butler, aloja una polivalencia problemática, ¿no? En la medida en que tiene derivas ético-políticas distintas que, dependiendo del acento conceptual que se ponga, pueden ser solidarias o contradictorias entre sí, ¿no? Obviamente emerge así una batería de preguntas que es preciso hacer, ¿no? ¿De qué otro se trata? Si ese otro se reduce o no a la idea de alteridad, si se explica con la noción de heterogeneidad, si esos modos responden o lo hacen parcialmente o no responden a diversos ecos teóricos, si en todos los casos se trata de la misma forma, es decir, de la forma otro, forma que va tomando distintos contenidos, o si más bien esa forma va cambiando con la metamorfosis de su propio sentido, de su propia significación. También habría que aclarar que digamos, no son modos de leer o de pensar al otro que funcionen a la manera de elementos o de monas aisladas, sino que se juxtaponen, algunas veces conviven, otras no tanto, se tensionan, etc. Y con esto quiero decir que la polivalencia no es problemática en tanto tal, sino que, digamos, los desacoples aparecen en el anudamiento específico que se da entre estos modos de leer la figura del otro y, sobre todo, en relación con sus articulaciones políticas. Bueno, sin mucho más, comento muy brevemente las tres declinaciones para centrarme solamente en una de ellas, por una cuestión de tiempo, pero también porque me parece que es la que más dialoga con los temas que vienen pensando o que van a pensar por lo que escuché de las reuniones, de lo que estuve leyendo de ustedes y demás. La primera de estas declinaciones nos remite al otro como una metáfora del orden, ¿no? Del orden en sus facetas discursiva, normativa y productiva. Es un orden que tiene como efecto en primera instancia un sujeto y que al mismo tiempo se le presenta bajo la forma de un afuera, ¿no? Razón por la cual hablamos de otro. Cada una de esas facetas representa una característica distintiva del orden, tal como es concebido por Butler, ¿no? Nos señala que es discursivo en la medida en que tiene una estructura lingüística y artificial, una estructura que nunca es esencial, fija o natural, ontológica, diría Butler. Es normativo porque está constituido por normas que rigen lo reconocible y lo distinguen de lo irreconocible, o porque instituyen
digamos, los parámetros mismos de esa distinción, y es productivo porque además de constreñir, coartar, condicionar, sujetar al sujeto, también lo subjetiva, es decir, digamos, causan su emergencia. Ahora bien, una vez asumido, esto es, digamos, quizás la dimensión más evidente de la concepción de alteridad en Butler, y que quizás va desde sus primeros trabajos hasta sus trabajos, digamos, contemporáneos, actuales, ¿no? Pero sobre todo se estructura en textos como mecanismos psíquicos del poder o lenguaje de poder y identidad, y tiene una raigambre muy postestructuralista. Ahora bien, asumido, ¿no? Una vez asumido como asume Butler que el sujeto es eso que nace en el campo del otro, y asumido también que el otro forma parte de una suerte de pasado absoluto en el inaccesible, o de solo accesible parcialmente, habiendo asumido que el sujeto está sujetado a un orden que le da un sentido en la existencia, que le da un sitio en la existencia, emerge para Butler una pregunta acuciante, ¿no? ¿Cómo es que hay acto así y todo? ¿Qué giros teóricos son necesarios para explicar que ese mismo ser sujetado es ser responsable de una acción? Esa pregunta ética es una pregunta que, si bien aparecía quizás más tímidamente en escritos anteriores, se expresa con mucha más estridencia y protagonismo en los textos butlerianos de este siglo, especialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, textos como Vida precaria, Dar cuenta de sí mismo, Marcos de guerra. Dicho muy someramente, Butler va a sostener una hipótesis que es más o menos la siguiente, ¿no? Lejos en un principio de la identidad del sujeto, la responsabilidad ética solo se puede pensar a partir de la opacidad constitutiva por ese elemento otro que precede al sujeto y cuya presencia retorna todo el tiempo interrumpiendo la aparente unidad del sujeto. Ahora, lo que a mí me interesa es que en ese argumento Butler narra la irrupción constitutiva del otro en un idioma particular, que es el idioma levinasiano, a través de Levinas, pero también del eco psicoanalítico de Laplanche. El otro, tal como Butler lo piensa en estos textos, adquiere un estatus que, me parece, ya no responde exclusivamente a la lógica de la reconocibilidad simbólico-gramatical, es decir, a la lógica del orden y de sus abyecciones, ¿no? Que en la caracterización del otro aparezcan términos como infinito, atronador, enigmático, abrumador, sustitutorio, dota a la cuestión de nuevos y muy relevantes matices, y que implican una torsión en el concepto, porque al situarlo en el pasado inmemorial o inenarrable del sujeto, le da una forma y un contorno enigmático y abrumador. Sobre esta modulación me voy a detener hoy, no sin antes mencionar la tercera, y ya me meto ahí. La tercera quizás es la más esquiva a la denominación, porque implica cierto algo más que su caracterización como otro simbólico, algo más que su caracterización como alteridad enigmática o abrumadora o persecutoria, algo más que apunta a una dimensión formal, es decir, a la forma en que se da ese otro, al modo en que aparece, porque es el modo de una negatividad, de una opacidad o de una imposibilidad. Es decir, ya sea en su modulación simbólica o en su modulación enigmática, la negatividad del otro algunas veces se sostiene y otras no tanto, algunas veces se desgrana un poco, y el sostenerse o borrarse o desgranarse está supeditado en gran medida a las maneras en que Butler piensa el cómo y el porqué de una comunidad política. Entonces, lo que me interesa en esa deriva, cada una de, digamos, supone un capítulo, cada uno de los capítulos se corresponde con estas declinaciones de la figura del otro. Me interesa pensar la figura de la precariedad y la del duelo, ¿no? El duelo y la dimensión de pérdida que hay en la vida política. Ahora sí vamos con la segunda. Bueno, como les decía, entonces lo que me interesa hacer acá es establecer una indagación acerca del otro como enigmático y abrumador, tal como Butler lo toma de Levinas, pero también de Laplanche, fundamentalmente en Dar cuenta de sí mismo, aunque también hay otros textos como recién mencionado. Así que la presentación va a tener 3 momentos. Primero voy a reponer un poco el modo en que Butler se vale de los aportes de Levinas, después voy a retomar su lectura de Laplanche, y al final me interesa usar algunas
algunas preguntas en relación con el estatuto de la precariedad. Bueno, Butler sabe que el sujeto siempre ya se bañó en las aguas del otro, ¿no? Pero con Levinas parece que esas aguas se vuelven un poco más turbulentas de lo que eran, porque ese pasaje comprende toda una experiencia de asedio y de afectación, ¿no? La literatura levinasiana le trae a Butler un detalle fundamental sobre el nacimiento del sujeto, que tiene que ver con la experiencia de la intrusión, ¿no? De modo que sí, se es sujeto del otro, pero más específicamente se es sujeto de la intrusión del otro, ¿no? Y esto implica por lo menos algunas cosas, ¿no? Una cuestión del orden de la creación, esto es que el encuentro con cierto elemento heterogéneo es formativo del sujeto, es decir, es indisociable del propio nacimiento del sujeto. Esto quiere decir que, digamos, las impresiones primarias que recibe del otro son al mismo tiempo las que lo forman. El sujeto no es así una sustancia dada de antemano, sino más bien el efecto de esa perturbación inicial. Dice Butler, esa escena anterior da cuenta de una afección sin principio y por lo tanto, y con seguridad enigmática, aquello para lo cual no puede aducirse una causa clara, ¿no? Pero además esto supone una cuestión del orden del tiempo, ¿no? Es decir, ese encuentro acontece en un momento previo a todo el mundo fenoménico, un mundo, subrayemos, accesible solo para y después de un yo constituido. Entonces, digamos que el tropiezo con la alteridad participe de la prehistoria del sujeto, dota a toda la cuestión de un estatuto preontológico, dice Butler con Levinas, es decir, anterior al orden del ser. De manera que para ese acontecimiento, para ese encuentro, para esa reunión, no hay narrativa, ni tiempo, ni lenguaje que valgan, porque esos elementos ya forman parte y presuponen esa ontología cuyo origen buscan desentrañar, digamos. Entonces, lo preontológico es de un tiempo distinto al tiempo, ¿no? Pertenece a un orden que no es temporal, dice Butler, y en tanto tal, y quizás parafraseando Lacan, no cesa de no escribirse en las agujas del reloj. Y esa anterioridad remite a un pasado no presente, pero en un sentido fuerte, ¿no? No porque haya sido presente en algún momento y ahora no lo sea, sino porque es un tiempo que nunca fue presente. Y en eso consiste todo el chiste, digamos, de no reducir tiempo a temporalidad. No es que dado de un momento de la evolución del sujeto podemos decir alegremente, bueno, hasta acá con la cuestión de la alteridad, asimilando de una vez por todas y para siempre al otro, y dando por terminada la infinitud, la alteridad, la inclusividad del enigma, sino más bien que desde siempre, o mejor dicho, desde antes que siempre, hay algo misterioso, enigmático, algo otro que acompaña la experiencia inédita de existir, ¿no? Entonces vemos que la escena prehistórica del yo, que toma Butler prestada de Levinas, tiene un doble cariz, ¿no? Por un lado da cuenta de la condición siempre afectable del sujeto, es decir, de su condición vulnerable o precaria, va a decir Butler, una pasividad que no es lo contrario de la actividad, sino precisamente la ausencia de toda distinción entre activo y pasivo. Levinas diría pasividad más que toda pasividad. Es también una receptividad que no encuentra sentido, ni origen, ni causa en la voluntad o en la conciencia del sujeto. Pero al mismo tiempo esa afectabilidad es una afectabilidad ante algo, ¿no? Y ese algo es precisamente lo heterogéneo, lo otro que yo, que viene a poner en cuestión su identidad, su igualdad respecto de sí mismo, ¿no? Esa puesta en cuestión solo puede ser experimentada como asedio o como intrusión violenta, incomprendida, incomprensible. Por eso es que Butler con Levinas recurre a la metáfora de la sustitución, ¿no? Porque hay algo otro, inapresable a la lógica del significante, a la lógica de la representación, a la lógica de la justicia, inclusive, que ocupa el lugar del sujeto y lo descentra de sí mismo, ¿no? Cito Butler, algo otro se pone en mi lugar y solo puedo entonces comprender mi lugar como ese lugar ya ocupado por otro. El otro no está allí, más allá de mí, sino que me constituye fundamentalmente, ¿no? Esa doble valencia, afectabilidad de intrusión, pasividad, persecución, es lo que muestra, quizás de manera paradigmática, la figura del rostro del otro, ¿no? Porque si hay algo que el rostro expresa es precisamente la imposibilidad de ser representado. Cosa que es un poco una paradoja, ¿no? Porque comunica lo humano, equívocamente,
es decir, incomunicándolo, pero al mismo tiempo no renuncia por ello a la comunicación misma, ¿no? Ahí se ubica toda la valencia ética del rastro, ¿no? No se borra en el fracaso de ser traducido, pero precisamente porque significa lo infinitamente heterogéneo, precario, abrumador, suplicante, etc. Bueno, la idea de infinito remite justamente a eso, ¿no? Al contener algo más que sí mismo, a pensar más que lo que se puede pensar. Entonces, la respuesta ética que provenga de ese encuentro con el otro no puede ser otra cosa que ambivalente, ¿no? Término que convoca especialmente a Butler. El sujeto es tan afectado como perseguido, por lo que solo hay responsabilidad cuando se da esa susceptibilidad no deseada ni buscada. Ser perseguido es el anverso, en este sentido, de la responsabilidad por eso otro que me persigue, porque de esa alteridad emana un imperativo ético de no convertirse en perseguidor. En este sentido no hay nada más asimétrico, desigual, no recíproco que la relación ética, así que todavía podemos llamarla relación. Ahora bien, incluso cuando las metáforas levinasianas sean muy importantes para la delimitación de la alteridad, en dar cuenta de sí mismo, lo cierto es que Butler no compra todo el paquete Levinas, ¿no? Ella ensaya como una suerte de dialecto que mixtura el lenguaje levinasiano con otro lenguaje, que es el lenguaje del psicoanálisis, no lacaniano ni freudiano esta vez, sino el psicoanálisis de Laplanche. Es una mixtura que le permite a Butler aludir al carácter relacional del yo, en el sentido en que está siempre implicado, cito, un mundo de quienes proveen cuidados primarios de maneras que constituyen su definición misma, ¿no? Entonces, Laplanche en este sentido suplementa a Levinas para establecer una interdependencia, otra palabra muy importante para Butler, que es anterior y constitutiva del surgimiento, individuación y supervivencia del yo. Ahora, entonces, veamos de qué va esta lectura de Laplanche, que también alcanza para designar un montón de matices. Yo propongo que nos limitemos a señalar solo 3 puntos nodales de la lectura de Laplanche para pensar las relaciones tensionadas de las derivas políticas, ético-políticas, de este modo de pensar la alteridad. La primera tiene que ver con la transferencia. Dice Butler, o interesada por pensar la responsabilidad y la relación ética, Butler distingue la transferencia psicoanalítica de la narración, ¿no? Dice, si la narración, la operación de la narración distingue entre 2 registros separables, pasado y presente, donde el presente se explica siempre retrotrayéndonos al pasado, y donde además el pasado es reconstruible por la vía de una elucidación narrativa, digamos, la transferencia, por otro lado, nunca explica el presente por el pasado, dice Butler, con Laplanche, ni tampoco supone que ese pasado sea algo que se puede reconstruir, indica más bien la transferencia, que toda relación es siempre ya una relación transferencial, dice Butler, en el sentido en que es la repetición de una serie de posiciones sedimentadas del sujeto de esa relación, ¿no? Pero una repetición que nunca es idéntica. Por eso mismo la transferencia funciona como la construcción de ese lugar donde la recepción de algo nuevo pueda suceder. La segunda cuestión que quisiera retomar de la lectura que Butler hace de Laplanche tiene que ver con la precocidad constitutiva del yo sujeto, ¿no? Esto se parece bastante al estadio imaginario lacaniano. Lo que dice Butler con Laplanche es que el infante siempre es prematuro respecto del mundo adulto, dicho con Levinas, digamos que mantiene una relación disimétrica respecto del mundo adulto, un mundo que está, por cierto, lleno de signos que no puede comprender el infante y que le generan, cito Butler, impresiones primarias abrumadoras e indomables a las que no es posible adaptarse con facilidad. Estas digamos, impresiones traumáticas son mensajes del mundo adulto inasimilables, y acá Butler anota 2 ecos en la lectura de Laplanche, uno más evidente y otro quizás un poco menos. Un evidente porque Laplanche lo cita a Levinas, entonces uno tiene que ver con Levinas, dice Butler, el bebé sufre una persecución innombrable a la Levinas, pero también un eco teológico, ¿no? Porque es comparada con los innumerables horrores que Dios le propina a Job, horrores sin causa, ¿no? Que muestran la entrega y la pasividad desde el inicio a un otro cruel en cierta medida.
Esta lectura de Laplanche, además de suplementar los desarrollos éticos que Butler toma de Levinas, vuelve a introducir el tema de la ambivalencia, pero esta vez no tanto en relación con el sujeto y con esa afectación, sino más bien con el pasado, ¿no? Con cómo se concibe esa prehistoria. Lo que es ambivalente ahora es el pasado, que es y no es ficcional al mismo tiempo con Laplanche, ¿no? Si bien Butler insiste todo el tiempo en que todo relato sobre el origen de eso que llamamos yo es siempre ficcional y metafórico, lo cierto es que a mí me parece que hay algunas razones para interrogarnos cuánto de esa metaforicidad se sostiene y cuánto no tanto, cuando Butler se remite a la infancia. Pero no cualquier infancia, porque una infancia siempre supone algo de metáfora, sino a una infancia en la que la relación, y esto subraya mucho a Butler todo el tiempo, la relación que se gesta entre el infante y los túes que lo constituyen se vuelve a veces demasiado evidente, ¿no? Y sus efectos demasiado unívocos. ¿Por qué digo unívocos? Bueno, porque Butler son, digamos, incontables las veces en las que Butler se remite a ese pasado para sostener la interdependencia como valor político fundamental, ¿no? Como si la interdependencia fuera un efecto inmediato de ese elemento otro en el sujeto. Entonces, lo que a mí me interesa preguntar, y sobre esto voy a volver ahora unos minutos, es si el movimiento de lectura que hace Butler no está renunciando en cierta medida a la otredad del otro, es decir, a eso que lo hace otro, a su enigma, a su infinitud, a su contingencia, cuando lo traduce quizás demasiado rápido en relación o incluso en interdependencia, ¿no? Que haya algo así como una impresionabilidad constitutiva no quiere decir que de ello se pueda derivar necesariamente la gestación de una relación con eso otro. De una relación, por cierto, que reconozca la interdependencia. Pero precisamente porque la interdependencia apunta, hay un punto, hay un momento en el que la interdependencia apunta precisamente a algo irreconocible. El tercer punto de Laplanche, y con esto ya voy cerrando, tiene que ver con el estatuto de la interrupción, ¿no? Decía, si la narrativa es eso inevitablemente interrumpido por lo misterioso del otro, eso no se debe, dice Butler, a una barra lacaniana, sino a las abrumadoras y enigmáticas impresiones suscitadas en el niño por el mundo adulto en su especificidad. Esto, además de ser otro episodio de la gran serie de la discusión de Butler con lo real lacaniano, es una discusión en torno a la manera en que se conceptualiza, ¿no?, lo enigmático del otro. Dice Butler, no es asimilable a lo real, al vacío constitutivo de toda representación, ¿no? Recordemos que Butler lee o ve en lo real lacaniano, una transhistorización de un contenido histórico contingente que se hace pasar como necesario o como trascendental, no es remisible a lo real, pero es remisible para Butler a la inadecuación del niño respecto del mundo adulto, ¿no? Inadecuación que, si estiramos un poco el argumento en contra de la ontología lacaniana, sería situable justamente en las relaciones con otros concretos, específicos, que dan sustento y existencia a ese sujeto. Esta separación que establece Butler para desmarcarse de los presupuestos lacanianos no deja de traerle algunos problemas, ¿no? Porque ¿cómo no implicaría eso situable una literalización del pasado arcaico, un abandono de esa dimensión inenarrable que con Levinas se sostenía y enigmática de la prehistoria del yo, que piensa en definitiva que la relacionalidad es algo identificable y traducible? Es decir, si esa anterioridad era siempre metafórica, lo era precisamente porque indicaba una serie de características, lo misterioso, lo enigmático, lo abrumador, que no eran explicables remitiéndonos a una narración del pasado, ¿no? Nunca sería posible narrar y enlistar todas las formas en las que la alteridad irrumpió en la vida de un sujeto, precisamente porque esa alteridad opaca toda narración posible. Entonces pescamos acá una tensión, una ambivalencia en el decir de Butler, entre cierta, digamos, interdependencia excesivamente clarificada, traducible, normativizable, finita, y cierta reflexión en la que sí se mantiene indeleble el enigma de lo heterogéneo. Me parece que esto tiene algunas derivas políticas en los textos de Butler, quizás no solamente en dar cuenta de sí mismo, sino también eso, en Vía Precaria, Marcos de Guerra, incluso
cuerpos aliados y lucha política. Si esa afectabilidad, tal como es tomada de las reflexiones de Levinas y de Laplanche, hace obligatoria y necesaria la responsabilidad, independientemente de la contingencia, es una pregunta que Butler se hace y para la que busca esbozar algunas respuestas que no están exentas de ambigüedades, ¿no? Butler, por un lado, señala que si bien la precariedad constitutiva ante el otro no asegura que una ética de la responsabilidad vaya a tener lugar, sí es su condición necesaria. Pero por otro lado insiste todo el tiempo que incluso aunque haya antagonismo, malestar, incomodidad, aún así existir en el mundo significa estar atada a otros en un sentido tan primario y tan anterior que incluso en la mayor de las libertades hay una condición de responsabilidad obligatoria. Esta compleja multivocidad de lo otro no es menor si nos atenemos a una noción tan importante para el pensamiento de Butler como es la de precariedad, ¿no? Recordemos en las primeras páginas de Marcos de Guerra, Butler distingue entre precariedad y precariedad, ¿no? La precariedad remitiría a esa condición inherente a la existencia, que abordamos un poco en el texto con Levinas, y la segunda remitiría, cito Butler, a esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte. Este doble sentido quizás auguraría gafas heideggerianas mediante a una lectura o a una distinción entre un orden ontológico y un óntico, ¿no? Inscribiendo a Butler quizás en el horizonte del pensamiento político cofundacional y haciendo de la precariedad, parafraseando a Laclau, cuasi trascendental. Ahora, a mí me interesaría traer otras dos acepciones de precariedad, pero esta vez moviéndonos entre un registro ontológico y uno preontologizado, y distinguiéndolas no tanto por su punto de partida, sino más bien por sus efectos ético-políticos, ¿no? La acepción ontológica nos remitiría, ¿no?, a esa condición inevitablemente común del existir, esa condición siempre ya asediada por algo otro, que no se puede asir, pero que al mismo tiempo hace a lo más íntimo de la mismidad y la trastoca. Por supuesto que los efectos de esa precariedad irreductible son imposibles de anticipar, no va de suyo que un compromiso normativo emerja de su develamiento. Es más, quizás la precariedad o ese modo de pensar la precariedad implica o indica cierta imposibilidad de fijar de manera estable un sentido de la responsabilidad, un sentido de la humanidad, un sentido de la ética. Pero luego aparece el otro sentido, ¿no? El preontologizado, y con este quiero referirme a esa instancia situable en varios pasajes de Butler, en la que un sentido de la precariedad es fijado de antemano, ¿no? El sentido de la relacionalidad. Para decirlo de otro modo, relación puede significar mucho más que relacionalidad. Puede remitirse al carácter imborrable del lazo social, puede significar que hay un estrato compartido de la existencia, y esto es lo que parece hacer Butler, ¿no?, que permite contrarrestar lo mortificante del lazo social y de la existencia social. Pero quizás para ponerlo en los términos genealógicos de Butler, se estaría ahí asumiendo algo que en verdad se debería explicar, ¿no? Habría que preguntarse entonces si no se acaba dejando poco lugar para sostener el lazo social como pregunta, una pregunta, por cierto, advertida del carácter siempre contingente, esto es, no dado, constitutivamente enigmático, siempre acechado por lo que Freud gustó llamar malestar en la cultura, especialmente porque esa dimensión conflictiva no es desatendida por Butler, ¿no? Si hay un significante de peso en el decir de Butler, es el de ambivalencia, justo porque la demanda de no matar al otro siempre está acompañada, y por eso su valía ética, de un deseo de aniquilarlo, ¿no? Entonces, bueno, me interesa preguntar si no se borra un poco ese enigma, si no se deshilacha ese enigma, cuando se da por sentada una relación demasiado transparente con lo otro. Entonces quizás el desacople de lecturas no se dé tanto entre lo ético y lo político, sino más bien entre lo ético y lo normativo. Especialmente si entendemos por ético, digamos, el registro más contingente de todos, es decir, en tanto misterio imposible que reclama cada vez ser suplementado por un acto de justicia. Acá.
Gracias. Abrimos las preguntas o los comentarios. Empiezo con uno. ¿No te llama la atención que Butler, ¿no? Quizá a diferencia de Levinas, que está muy encuadrado en un pensamiento que sigue siendo del siglo XX, ¿no? Y al cual no se le han hecho preguntas que se pueden hacer ahora, ¿no? Y además de manera urgente. En el caso de ella, esto está abierto, porque es tan humano el otro, tanto en ella, en Levinas sin duda, en Freud sin duda, ¿no? Y lo sabemos, en Heidegger que acabas de mencionar. ¿Por qué? Si ese otro, con todas las cualidades, los rasgos, los significados que has manejado, o sea, asumiendo todo eso, sigue siendo, diríamos, mal citando a Nietzsche, humano demasiado humano. Yo creo que de eso dependen muchas cosas. Porque ahora lo estamos tratando, porque ahora la amenaza ecológica, digamos, ahí está presente, pero el hecho de podernos de una vez y para siempre enfrentarnos a que somos no solo eurocéntricos, sino que el humano está en el centro de nuestros planteamientos y lo seguimos privilegiando. ¿Cómo hacemos para salirnos de esto? Y yo creo que en el caso de Butler es necesario que la interroguemos por ese lado, porque no lo ha hecho, ¿no? Ha dado un paso, el paso ha sido importante, desde que inaugura de alguna manera la teoría queer, pero ese otro paso no lo ha dado. Y yo creo que todos los adjetivos, para decirlo muy rápidamente, he apuntado algunos se me pasaron, todos los adjetivos que tú señalabas en relación con el otro y en relación con eso que aparentemente estaría enfrente, que es el yo, pero que no debe serlo, aunque esté presente en Levinas, no debería estar presente en el caso de Butler, ¿no? No puede ser uno humano y el otro no humano. Sigan siendo humanos, y eso sí me preocupa, porque muchos de los adjetivos los podríamos ir como deshaciendo, disolviendo. Esa sería, yo creo, la palabra, ¿no? Es decir, porque cada uno de ellos está cargado de otros adjetivos, ¿no? O sea, son adjetivos relacionados con otros adjetivos. Y sí me preocupa esa centralidad en lo humano, que me sigue pareciendo escandalosa el día de hoy, ¿no? Y el día de hoy pensando que esa otredad de la que has hablado, por ejemplo, hace un momento, la precariedad, vamos a llamarle muy rápidamente histórica, ¿no? Es decir, la precariedad que los grupos y las comunidades sufren porque ha habido colonia, por ejemplo, ¿no? Y sigue existiendo la colonia. Para pensar en estas dos maneras de la precariedad, una ontológica, la otra óntica, pero que sería realmente histórica, ¿no? Y que tenemos que explicarla y ver cómo actúa incluso sobre la otra. La modifica, la carga de contenidos y adjetivos que no tenía, me refiero al nivel óntico, ¿no? O el estatuto óntico. Entonces, creo que ahí preguntamos por lo humano y por qué seguimos insistiendo, como Europa lo ha hecho desde hace siglos, 26, ¿no? Que el otro, o el yo, o el tú, o la precariedad, o el estatuto de lo relacional es siempre humano. Cuando cada vez más, gracias a ciertas ciencias de la tierra, pero también biológicas y demás, nuestra relación con nuestra propia animalidad está ahí, y creo que eso debería modificar la idea de otro. Que Levinas, por supuesto, es impensable, porque él es uno de los defensores del privilegio del lugar. Igual que Heidegger, eso los une, ¿no? Terrible, ¿no? Es una unidad terrible. Entonces, dejártelo como pregunta, si quieres comentar sobre esto, sí te lo voy a agradecer. Hacer una asociada. Es en el mismo sentido que Ana María en su exposición, me estaba yo preguntando si no habría que mostrar las marcas eurocéntricas del pensamiento. Es la descripción de las relaciones de la infancia, específicamente, si no se asume una cierta configuración social, un cierto modelo de familia, es decir, una serie de relaciones que son de herencia europea y además colonial, distintas de las comunitarias de distintos pueblos, ¿no? De México, de Argentina, en fin, del sur global. Entonces,
Y por eso a mí no me gustan los planteamientos ontológicos de Butler, porque me parece que hay una ontología que borra las diferencias de otras configuraciones sociales y políticas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que interrogar eso también a Butler. Que sin duda ha aprendido, y esto lo habíamos hablado, ¿no? Ha aprendido, porque ella ha venido a darnos conferencias al sur, ¿no? Ha aprendido ciertas cosas y ha modificado su discurso, pero no suficientemente. Quizá tú estás situada en otros textos de ella, ¿no? Donde todavía no ha dado el salto, pero es importante esto. Y... Espérame. También, a propósito de la diferencia, me gusta la traducción, no me gusta toda la traducción en español del texto sobre la asamblea, pero en la introducción, esta distinción que tú hacías se traduce como precariedad y precarización. Me gusta más el planteamiento político de la precarización, en ese sentido de lo que ha ido modificando en su discurso. Otra cuestión que a mí me parece importante también, o sea, sobre la que me parece importante interrogarla, es sobre su énfasis no en la figura del sujeto, que se dedica a poner en cuestión en todos sus textos, sino el individuo. O sea, no solamente el humano, ¿no? Sino el énfasis sobre lo individual en todas estas relaciones, y quizá a partir de la misma herencia glosántrica, ¿no? También así la vida. O sea, ¿por qué pensar en esta relacionalidad finalmente que acaba siendo entre los humanos, ¿no? Por muy plural, heterogénea, etcétera, las relaciones que se describen, ni siquiera subjetivamente, son entre dos personas, ¿no? Entonces eso deja fuera una reflexión de carácter colectivo, comunitario, entre vivientes y no vivientes, etcétera, que no tenga esta instancia que yo creo que todavía se menciona en el Supremo moderno, ¿no? Lo cual haría de este pensamiento un pensamiento moderno. Pero que no se admite. O sea, lo que nos preocupa es que ella no admite, o sea, ella es muy crítica con las lecturas, pero llega un momento que no admite su propia dependencia, y no solo interdependencia, sino su propia dependencia, porque si no la admites, la estás posibilitando, ¿no? Sí, y además en forma de citacional, la estás reproduciendo derridianamente, ¿no? Entonces, y creo que ahí, o sea, si lo sitúas, si lo aterrizas, o en la noción de persona, o de yo, o de individuo, o de humano, junta todas estas y otras cuantas más, sería interesante con forma a través de la cual tú interrogas tu propia lectura de Butler, ¿no? Porque ahí lo que está en juego, y eso es algo que le agradecemos a Butler, que continúe esta relación crítica de leer siempre, o sea, tú no construyes más que leyendo al otro, ¿no? Entonces eso es buenísimo, no necesita ni siquiera decirlo, porque así le están presumiendo a ella, que lo ha llevado a cabo, ¿no? No necesita formularlo como tal, pero me parece eso interesante, y me preocupó que en un momento dado, ya nada más utilizaras un término que tú misma no aclaraste, pero que Butler lo ha aclarado muchas veces. La ubicaste en cuanto a sus lecturas y a los, no ella como postestructuralista, sino cierta lectura. Entonces me quedó, tal vez hablaste muy rápido y capturé un poco más lo que decías, pero bueno, es necesaria una crítica fuerte sobre si hay un pensamiento postestructural, que sin duda no lo hay, ¿no? No hay uno, y que de alguna manera lo ubicaste, no recuerdo exactamente en qué parte, nada más lo apunté, ¿no? Pero dije, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Porque quizá te entendí mal y estabas citándola y no me di cuenta que la estaba citando, porque siempre que ella cita este tipo de adjetivos, sin duda lo pone en cuestión, ¿no? Y se preguntará, bueno, ¿qué es esto? Y más cuando esto implica la entrada de la noción de otro, que es tan importante en ningún pensamiento postestructural, sino en todos los pensamientos que conocemos políticos, donde aparece el otro. Las marcas no son comunes. Entonces, juntarlos y llamarlos postestructural, a mí me quedó un poco de ruido, ¿no?
Pero bueno, es lo mínimo, no es tan importante, ¿no? Pero quería decirte. Incluso para que, si esto es lo que nos vas a enviar, de alguna manera, revisa esa noción, que es importante, sobre todo en alguien que nos ha aclarado muy bien que no hay tal, ¿no? Y que tiene una disposición a leer a los europeos muy respetable. Es un término antiguo, pero me gusta. Es muy respetable su manera de leer a los europeos, a diferencia de los otros norteamericanos que leen desde posturas crueles, ¿no? Yo creo que ahí, ¿verdad? Natalia, crueles. Creo que ahí está un ejercicio de la crueldad. Ella nunca lee con crueldad, ¿verdad? Entonces, eso me parece importante. Yo te agradezco muchísimo, me pareció muy estimulante y me gustó que ya está muy armada una lectura de Butler con varias hipótesis críticas, ¿no? Una lectura muy interesante. Bueno, creo que con el acercamiento al problema del otro, sí que se han abierto distintas vías, ¿no? de crítica, de desmontaje, nuevas perspectivas, digamos, frente a el eurocentrismo, ¿no? Un pensamiento dominante, ¿no? Bonito. Entonces, creo que esto es lo más interesante del problema. Y tal como está planteado en Levinas, ¿no? Creo que bueno, si abrimos la noción de otro más allá de lo humano, creo que puede ser fructífero, ¿no? Y posible. Pero bueno, en esta línea quería señalarte algunas cosas. Has insistido, ¿no? En la afectabilidad del yo, ¿no? Es decir, un poco en la vulnerabilidad del yo. Ahora creo que un elemento importante es que el trauma que el otro, o la persecución, ¿no? Que el otro imprime o constituye, vino de su propia vulnerabilidad, ¿no? Es decir, es la propia vulnerabilidad lo que constituye el rostro del otro y es eso lo que invita a matar, o sea, lo que genera la ambivalencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizás la relacionalidad, las relaciones estas de Laplace y tal, no sé si estaban leídas desde la perspectiva pasiva, pero la pasividad antitética al acto, ¿no? Porque Levinas dice bien, ¿no? Que es la pasividad más pasiva que toda pasividad, antitética al acto, ¿vale? Entonces, esta otra pasividad es la que también permitiría constituir una actividad, es decir, no antitética, a su vez con la pasividad. Creo que entendiendo entonces la vulnerabilidad del otro, quizás se ve hay que pensar esta relación de infancia, bueno, abierto incluso, ¿no? A contextos más de sociedades más comunitarias, ¿no? La presencia de los otros, bueno, no necesariamente se ven como un afectado, ¿no? O sea, quizás se pueda pensar de otra manera y el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Esta idea de vulnerabilidad del otro, como el elemento que constituye su rostro, justamente. Bueno, puede dar algo que pensar aquí, ¿no? En este sentido, la vulnerabilidad es lo que nos coloca en la posición de que solo nosotros podemos responder, es decir, singulariza la interpelación, ¿no? Es decir, te está interpelando a ti, ¿no? No puedes ser indiferente. Entonces, esta no indiferencia creo que tiene un aspecto ético, por así decirlo, es decir, la interpelación, que representa la vulnerabilidad en cuanto tal, me coloca, ¿no? Me pone en posición de tener que responder, ¿vale? Entonces, esto es un inicio de la acción, ¿no? Pero es colocado por el otro, en este sentido, ¿no? Es un vuelco que viene de esta vulnerabilidad, ¿no?
Y bueno, ya en tercer lugar, respecto a la justicia, ¿no? En relación con lo normativo. Bueno, creo que la idea de una normatividad, ¿no? O una justicia derivada, ¿no? De tener que responder al otro, es decir, derivada de este encuentro cara a cara, bueno, implica justamente que aquí está el otro, del otro, del otro, del otro, del otro, y ahí sí ya no es solo uno a uno, pues, como decía Erika, y esto pues disuelve, digámoslo así, ¿no? La, disuelve una exclusividad, ¿no? O una apoteosis, digamos, ¿no? De una relación uno a uno, y nos coloca en la necesidad de la justicia como tener que responder a todos los otros del otro y integrarme a mí mismo. Entonces, bueno, ¿cómo integrarías tú entonces el problema de la normatividad? Quizás no solo como opuesto, ¿no? Es decir, como lo ontológico que no es, ¿no? Lo ontológico, sino quizás derivable, construible a partir de. Serían estas tres cuestiones. Tú, agarra, toma la palabra cuando quieras. Bueno, son un montón de preguntas. Empiezo por... Entiéndelas como comentarios. Sí, o sea, no sí, tienes sí. que responder. Bueno, muchas gracias porque No me... es examen, vaya. No, no, por supuesto. No, estaba pensando me quedé pensando en la cuestión del postestructuralismo, sí, o sea, es una manera rápida de mencionar algo que no es la misma cosa, sin duda. Me estaba refiriendo fundamentalmente a la lectura que hace Butler de Foucault y Althusser, esa suplementación con el psicoanálisis freudiano, pero bueno, con ese lugar un poco común en el que Butler sin dudas no se pone, o muy pocas veces se pone, me refería a esa primer declinación de la alteridad o del otro, en verdad, que trabajo quizás más en el primer capítulo, que tiene que ver con el otro como otro simbólico, como el otro que... sí, discursivo, lingüístico, que se sostiene siempre demarcando una zona de objeción y demás, ¿no? Después, en relación con, bueno, y respondo medio doble con la cuestión de lo humano, sí, es un problema y que acecha todo el tiempo los textos de Butler, porque no es que Butler, me parece a mí, se haga la sota, diríamos, en Argentina respecto de la cuestión de lo humano. No está todo el tiempo ahí esa cuestión, la cuestión de lo humano y de lo no humano y por qué seguir sosteniendo lo humano. Y aún así persiste, ¿no? El problema de la humanidad. Pero bueno, sí, me parece que bueno, habría que ver hasta qué punto no le vendría mal volver a cierto antihumanismo, o no sé, o no, pero bueno. ¿Podría hacerse por ahí? Sí, no, me interesa esta cuestión de, bueno, en qué medida no se borra un poco el enigma por sostener lo humano más que otra cosa, la verdad es que me queda... ¿Sabes por qué? Me quedo pensando en eso. eso. Te mencionaba lo preontológico, que es interesante cómo lo trabajas. ¿Cómo puedes pensar lo preontológico sin entender el lenguaje? Y el lenguaje entendido desde un supuesto acrítico, el lenguaje sólido. Y eso, ella tendría que abrirse a la crítica. Yo creo que puedes hacerlo con mucha facilidad, por lo que acabamos de escuchar, puedes dar tú ese paso, porque tanto Levinas, ¿no? Como la manera como lo has manejado, la manera como conversa con Levinas, como, o sea, pensando en que Levinas dijo, esto no es teología, bueno, o lo resuelves de una manera u otra, pero el lenguaje siempre está ahí, y el lenguaje entendido, sin duda, como eso, además que nos hace humanos. Ya deberíamos echar abajo
o que se espera de esta gente, ¿no? Bueno, de Levinas no, pero de ella sí, ¿no? Entonces, fíjate, ahí hay una cuestión interesante y que está conectada todo lo que ahora te hemos comentado, y creo que está conectada con lo que tú estás planteando, porque bueno, se nos olvida, tú hablabas de metáforas y hablabas de una cantidad de marcas de lenguaje, pero antes está que todos estos autores no dejan de existir en que el lenguaje es humano, es aquello que nos hace humanos y a la vez lo que nos sigue haciendo humanos, pero es anterior a nosotros, ¿no? Pero en tanto humanos, no en tanto lo que es. Entonces ahí hay algo raro, lo ontológico está raro. En todos estos autores que has manejado, ahí hay un problema básico. Entonces, yo no sé si decir el problema básico, es que sigue siendo metafísica, no es ontología, ¿no? Para decirlo muy rápidamente. Pero por ahí había algo que creo que valdría la pena preguntarse, ¿no? Porque sus declaraciones es ontología, más dándole un lugar, un estatuto, más allá de cualquier duda. Y dice, pues, están haciendo ontoteología. Y la verdad que Heidegger tenía razón, ¿no? Y yo creo que esa era esa disputa que hemos reconstruido entre Levinas y Heidegger, ¿no? Más allá de una disputa real, es porque Levinas ahí hay un problema. Sigue siendo ontoteológico, claro, es una ética, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces esos niveles de preontológico y ontológico parecen contaminarse un poco. Sí, sí, o hasta qué punto lo preontológico no es ya, digamos, una pregunta por lo ontológico, una ontología, no sé, negativa, errada, habitada por un vacío. ¿Sí? Bueno, es de otro mundo, ¿no? Pero con Lacan pasa algo parecido. Los lacanianos todo el tiempo bueno, no sé qué opinarás, pero se separan, no hacemos ontología, pero bueno, digamos, Lacan, bueno, sobre todo los tres registros tienen unas implicancias sobre la ontología. Tengo una pregunta sobre lo que planteaste, que no estoy segura si lo apunté bien. Muy al principio, cuando hablabas de la metáfora del orden, luego planteaste la pareja sujeto-objeto, y de alguna manera ubicaste, no me quedó claro, el otro fuera de la pareja, que venía de afuera. Entonces, no sé si quisiste decir que el pensamiento sobre el otro finalmente intentaría poner en cuestión la pareja sujeto-objeto, o trataste de decir más bien que de verdad el otro es algo exterior al sujeto-objeto, pero que lo conmina, interpela esa misma oposición, ese mismo binomio a hacer algo, a responder de cierta manera, y que eso tiene que ver con el orden. Eso no me quedó claro. Yo pienso que Butler, digamos, parte de unas premisas sobre el sujeto, sobre todo en este sentido, si entendemos al otro como cierto lugar de orden simbólico, lingüístico, discursivo, incluso sosteniendo que todas esas cosas son distintas y no significan lo mismo. Pero que esas premisas sobre el sujeto como el efecto de una interpelación, para decirlo así muy rápidamente, con Althusser, se terminan trasladando al orden del objeto. No pueden sino trasladarse al orden del objeto, de manera que después, digamos, eso constituye todo un modo de leer en Butler que siempre está atendiendo, me parece, a cómo un campo de reconocibilidad se sostiene siempre sobre algo irreconocible, ¿no? Sobre algo irreal, irreconocible, objeto. Entonces eso no solo parte del sujeto, parte de la estructura del sujeto, pero no se detiene ahí digamos, se traslada al nivel del objeto. Por eso, digamos, piensa eso, incluso lo humano, categoría que discute en cuerpos que importan, también tiene sus objeciones y demás, ¿no? Habría que ver hasta qué punto eso se sostiene en los textos posteriores, en los textos llamados épicos. Sí. No sé si se puede pensar como una tríada, como una díada, o como algo que viene a deshilachar un poco esa díada o a marcar los puntos. Me parece que más ese Pero no necesariamente, como luego vas a señalar o señalaste,
no sería un exterior constitutivo, porque creo que lo diferenciabas, por eso te estaba preguntando. No, claro, No es el claro. exterior constitutivo, No, ese ese sería otro que Shepton, viene. claro, sí. Además, podría ser la animalidad, si lo pensamos, realmente la animalidad, a la manera de no de que lo lea medio raro. Bueno, no, perdón. No medio raro, leo y escrito como lo hemos leído nosotros en algunos momentos. Después me quedé pensando en lo que decía Erika, ¿no? Del énfasis en lo individual, sí, totalmente. O sea, hay la mayoría de las lecturas o los comentarios así como más canónicos de Butler sostienen todo el tiempo, bueno, esto es, y bueno, Pablo, vos también apuntabas un poco ahí, me parece, a la relación entre personas concretas. A veces Butler me parece que se deja ir por ahí, ¿no? Bueno, cuando piensa al modo en que piensa la familia, a la manera de la plancha, a cierta familia en particular, sí creo que hay un énfasis en una relación, no sé si iría cara a cara, pero sí de personas, casi individuos. Entonces eso me parece súper interesante para problematizar. Es que ya que estás trabajando sobre figuras, justamente, ¿no? O sea, todos los posibles usos y sentidos de los términos de edad. Quizás sea un problema así a nivel muchano y de la lengua. Es que el yo, en primer lugar, es el yo de las grandes de las lenguas de básicamente. Entonces no hay, así leyendo a Foucault en la crítica, pues también hay ciertas lecturas que acaban situando toda la posibilidad de resistencia en un individuo, no en un sujeto, ¿no? Porque hay una, pero sí en ese que habla y dice yo, ¿no? Entonces, no sé si sea justamente el problema de la formulación, pero sin duda que acabas imaginando ciertas relaciones muy específicas. O sea, a mí me estaba toda esta descripción del profundo carácter traumático de la experiencia infantil. O sea, de la primera infancia me estaba resultando pues, mitológico, ¿no? ¿Quién sabe? En realidad. Entonces, sí para hacer el análisis de porque la lengua nos obliga a decir, quizá no ahora. Y que quizás tenga que ver con la misma historia del inglés, de la lengua. Y hay marcas interesantes. Sí. Y ella es una gran conocedora de la lengua. Tiene formación, por ese lado, formación en retórica. Y debería estar al tanto de cómo está ella construyendo su propia relación. Con esas marcas que son claramente gramaticales. Y ella las traduce ontológicamente. Y eso es un gran problema. Ese gran problema de la metafísica, justamente. Si no, no habría metafísica, si no se hiciera eso. No, pero está muy bien. No te dije, qué grosera, que está muy bien y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes A haber leído la verdad. esto, ¿no? Porque cuando lo hizo Padre, no haberte dicho primero, oye, muchas gracias por el trabajo de presentarnos. Sí, en primer lugar, una Muchas gracias. Se ve con la investigación que ya está muy bien armada. Casi acabada. Sí. Cuando dijiste duelo, ¿no nos aclaras un poco cómo estás trabajando la cuestión del duelo? Por favor, se nos interesa porque también hemos estado trabajando. Sí, yo sobre todo vine trabajando, que eso es un poco el tercer capítulo de la tesis, la figura del duelo y cierta contraposición con la dualidad, ¿no? Ahí aparece Marcos de Guerra, ese otro texto también muy, muy importante en el que Butler piensa el duelo o la afectabilidad que sucede con el duelo, siempre como, o casi siempre, como el efecto de un enmarque específico, ¿no? Un enmarque que tiene algunas marcas, para usar esa palabra que apareció tanto ahora, afectivas, ¿no? Ahí se inscribe, me parece, en la tradición del giro afectivo, de Berland, de Hamed y demás, ¿no?
Pero al mismo tiempo me parece que más allá de la figura del duelo entendido como dualidad, es decir, entendido como el efecto de un enmarque específico, aparece también otra idea de duelo, quizás más psicoanalítica en Butler, y que creo le permite, digamos, le permite imprimirle cierto estatuto negativo, trágico a la dimensión política o a la dimensión de la existencia política, siempre ya atravesada por una dimensión de pérdida, que me parece que es muy interesante y que quizás Butler después no vuelve tanto sobre eso, pero sobre todo en marcos de guerra, porque después sí, cuando lee Duelo y Melancolía se centra mucho más en mecanismos psíquicos y demás, en la dimensión de que lo duelable siempre es el efecto de la abyección de algo que no es duelable, de que una vida llorable siempre se sostiene sobre otras vidas que no son llorables y demás, que eso me parece que es una demarcación recontraválida, pero me parece que traer la idea de duelo y la idea de pérdida trae, para la redundancia, sí, otros matices que le acercarían mucho más. Bueno, quizás a esa noción con la que discutió tanto y tanto tiempo y con la que sigue discutiendo, que es la de lo real lacaniano, ¿no? Pensar cierta dimensión de lo real en la experiencia política. La tragedia, ¿eres tú la que se lo estás asignando al duelo? ¿O tú crees que está presente en ella? En esos términos, como tragedia. No, como tragedia no, en Butler no apela a la tragedia, yo leo quizás la tragedia en Butler trayendo porque a... pérdida Sí, totalmente. Es trágica, sí. Es más, sería más o menos lo contrario, ¿no? Es decir, la pérdida tendríamos que ubicarla, o las pérdidas también tendríamos que ubicarlas de cierta manera, pero... Sí, yo, digamos, la dimensión de la tragedia la pienso con un ensayista argentino, Eduardo Rinesi, que bueno, piensa eso, el pensamiento político trágico como ese pensamiento, digamos, que asume pensar la política como algo siempre ya asediado por una dimensión conflictiva, pero también por una pérdida que es irrecuperable, y él lo contrapone al pensamiento dialéctico, ¿no? Donde siempre bueno, siempre hay algo que se puede recuperar, que se puede volver a pensar, y lo trágico sería eso, ese pensamiento que asume la dimensión conflictiva, irreconciliable y radicalmente, digamos, podríamos decir, perdida de la pérdida, ¿no? Sí, pero bueno, Butler no recupera la idea de tragedia, ¿no? Ese es un término que... Y lo estás relacionando con la cuestión de infancia cuando lees toda esta parte. No, pero podría. O sea, bien podría. El duelo está ahí, sí. O sea, antes que cualquier otra cosa, la infancia es quizá imposibilidad a veces de trabajar en duelo, pero ahí está como una, no como presencia sin duda, pero como una especie de aviso, ¿no? Muy a la manera de Benjamin, ¿no? Como un anuncio. O sea, el duelo o la pérdida está ahí. Quizá lo que marca toda infancia, sin intentar, por supuesto, hacerlo un absoluto, ¿no? Incluyendo todas las infancias habidas y por haber no humanas, es la pérdida de tu primer contacto, que es con tu madre. Todo aquello que sea animal o humano, ¿no? Digo, porque hay otros vivientes que podrían no tener manos, ¿no? Y que podrían ser vivientes, ¿no? Pero el duelo está ahí, está eso, podemos decir, habría que de todas maneras revisarlo, pero ahí está como, vuelvo a decir marca, supongo que no te gusta. No, me gusta. Pero a mí me facilita no tener que sí. dar una cantidad de explicaciones gramaticales, ni lingüísticas, ni nada. Entonces, y acercarlo más bien a la idea de huella de Riviana, quizá, ¿no? Entonces, marca por ese lado, creo que está ahí presente. ¿Sabes qué me llamó la atención? Bueno, me llamó la atención, no mal, me llamó la atención interesantemente, porque nosotros estamos trabajando, que no aparece mencionado el cuerpo en todos estos elementos, tanto en la parte de los adjetivos, es decir, de los atributos, ¿no?
contingentes o no, como el cuerpo no aparece. Y me llama mucho la atención, y es una pregunta totalmente, no para provocar, no para nada, sino ¿por qué no aparece el cuerpo? No, es una excelente lectura sintomática. La verdad es que en el capítulo sí está la figura del cuerpo. Por alguna razón en el recorte que tuve que hacer el cuerpo desapareció en el camino, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, habría que preguntarse por qué. La vulnerabilidad es ante todo vulnerabilidad corporal, ¿no? Claro, O sea, claro, sí, por eso. sí. De hecho, no, digamos, la metáfora de la piel también va, la Claro. retoma, terminás, sí, aparece, no apareció en la presentación. Porque va más allá del humano también, ahí aparece, porque más allá del humano hay cuerpos, incluso cuerpos o incorporaciones, o como le queramos llamar, ¿no? Sí. Cuerpos. Sí. No, pero qué lindo igual está tu texto, de verdad. No te rías, malvado. Es algo que cree que es broma, no. No, es que me siento culpable por no habérselo dicho al principio. Pero lindo en el sentido de que nos sugiere muchas cosas, ¿no? Nos está sugiriendo muchas cosas. Lectura me parece, ya te lo dije, de esto, con mucho cuidado. Me quedé pensando en esto que señalaste, Pavel, de la cuestión de la justicia y la normatividad, que es un poco también digamos, me parece que hay Derrida y la lectura de metafísica y ontología de Derrida, bueno, sí, es importante, ¿no? Pero también de dar la muerte, ¿no? Respondo por este, pero no, siempre responder por uno implica no responder por muchos otros, ¿no? Entonces, sí, más lo anoto para pensarlo con, bueno, cómo se significa eso con Butler. Yo creo que muchas veces, si bien a veces termino insistiendo mucho en la relacionalidad, pero precisamente porque si no insistiera tanto en la dimensión de la interdependencia y la relación, parecería que siempre parte eso, de un individuo, de un yo. Independientemente de que marque todo el tiempo que el yo siempre está asediado por un otro, el punto de partida parece ser siempre el del yo. Habría que ver, bueno, si Ana María decía, cuánto de eso no tiene que ver con el idioma, con la lengua. Sí, también pienso en las distintas reposiciones que hace Butler del psicoanálisis y cómo muchas veces termina inclinándose por la psicología del yo también. Pero bueno, anoto eso y la cuestión de la vulnerabilidad del otro, o sea, eso también aparece, y no aparece, digo, como pregunta para Butler, porque siempre hay una demarcación de la propia vulnerabilidad. Pero no tanto de la vulnerabilidad del otro. De hecho, la ética aparecería, digamos, en Butler fundamentada a partir de la opacidad propia, de la vulnerabilidad propia, de la afectabilidad propia, no tanto de la afectabilidad del otro. El otro aparece mucho más como perseguidor, como, sí, abrumador, casi como agente, podríamos decir, ¿no? Mucho menos barrado, aparece poco barrado el otro. Así que eso me parece un punto central. El planteamiento del trauma o de la persecución solo se debe a la... Claro, claro. Es eso lo que me trauma, me implica, a lo que ante lo que no puedo ser indiferente. Eso me parece un punto fundamental. ¿Cómo has pensado la relación de esta idea de otro con el nombre propio? Es también un tema que está muy presente en Butler a partir de su perspectiva de la y que en esta crítica que hace sobre las vidas que no han sido lloradas porque no se inscriben como pérdidas, ella trata de recuperar esto de los obituarios, de poner el nombre de esas vidas como para inscribirlas en el registro de lo simbólico.
Pero bueno, te lo pregunto justamente por esta problemática del humano. ¿En lo concreto o en qué sentido? En el sentido de darle una existencia simbólica a una vida. La verdad es que me parece, no, súper sugerente, no lo había, o sea, no lo había pensado, sí, eso, Butler en algunos pasajes, eso, recupera eso, lee los obituarios, piensa los nombres propios, piensa también la figura del rostro y de la distribución diferencial de algunos rostros. El rostro dice no siempre humaniza, ¿no? Como algunos nombres no siempre humanizan, algunos rostros tampoco. De hecho, se pone a leer las respuestas o cómo circula el rostro de Bin Laden, por ejemplo, como un ejemplo de rostro no humano. Pero bueno, me interesa, o sea, no sé si te referís al nombre propio del otro o el otro como nombre propio o... Sí, el nombre propio pensado como esto de la singularidad. En términos simbólicos, ¿no? Pero también existencia simbólica. Lo pienso como una posible provocación a Butler. Sí, me parece humanizar, porque, bueno, desde la perspectiva lacaniana, pues sí, el nombre propio es lo que te da existencia simbólica, también una muerte simbólica, es decir, cuando se escribe tu nombre en el registro de defunción, moriste para el registro simbólico, en lo real, bueno, moriste de todos modos, pero este ingreso y esta inscripción dentro del marco de relaciones con los otros reconocidos humanamente tiene lugar con este nombre propio. Y además esta singularidad, me diferencio de muchas Marías, por ejemplo, o de muchas Anas, dije tu nombre, o de muchas Eritas, a partir de esta propiedad simbólica del apellido, tiene una singularidad, pero al mismo tiempo que da cierta continuidad con otros en estas instancias del nombre. Pero justamente, o incluso con esta cuestión de las mascotas, las inscribimos en este registro simbólico cuando escribimos es decir, nuestra relación con el otro a partir del nombre propio le da un reconocimiento como otro, pero en el nosotros, digamos, no aquello que no tiene nombre o lo que no se puede nombrar, podría estar dentro de la lógica de esto otro que incumbe como pero al mismo tiempo no permite pensar la otredad dentro de, o más bien por fuera de esta separación humano. Sí, yo creo que como Butler está preocupada todo el tiempo por pensar cómo se puede pensar, por pensar cómo se puede pensar, sí, preguntarse por cómo puede aparecer bajo una forma que no sea solamente la forma del objeto, algo que no tiene nombre o algo que está por afuera del nombre propio, ¿no? O cuyo nombre propio no es leído como un nombre propio, ¿no? Porque es eso, hay algunos nombres que no tienen el estatuto de nombres, algunos rostros que no tienen el estatuto de rostro. El nombre propio está ligado. También, porque supone una dimensión simbólica, sí, pero también imaginaria, ¿no? O sea, la distinción entre... Sí, bueno, Zizek habla algo de eso, ¿no? Cuando habla de Rousseau, o sea, el primer nombre sería el nombre imaginario y el apellido nos inscribe en un linaje simbólico. Excepto el viaje de Derrida, cuando él dice, yo no me reconozco ni el Jacques Derrida, ni siquiera en mi firma, sino es por esta escena que yo creo haber vivido alguna vez, no estoy seguro, que es cuando mi madre me dijo por primera vez ya. Entonces, eso vuelve a regresar una cantidad de problemas. Regresas al yo tú, estos autos, por lo menos en Derrida y Butler está puesto en cuestión, y de pronto él mismo, en toda esta época de su escritura, que es muy cercana a su muerte, es decir, estar viviendo la bonita. Y que dice,
esta cuestión de antes de cualquier otro reconocimiento. Está en esa voz que me parece recordar de mi madre llamándome por primera vez ya. Hay una escena originaria, no es propiamente simbólica, no pertenece tampoco al imaginario entendido, tanto a la manera lacaniana o desde cualquier otros autores. ¿A qué pertenece? O sea, ¿cuál sería el estatuto de esa llamada que él cree recordar, pero no está seguro, no le importa? Es una llamada afectiva. Ahí está el cuerpo. ¿Sí? Ahí está el cuerpo. No es ni imaginario, aunque sin duda en Lacan lo haya tratado o no, no puede separar lo simbólico del cuerpo, ni el imaginario del cuerpo, ¿no? Ni lo real del cuerpo. Pero ahí está el cuerpo. Cuando no importa si recuerdas o no recuerdas, es la voz de tu madre, ¿qué es el nombre propio? O sea, que el nombre propio en el sentido gordito, es decir, muy cargado de sentido, ¿no? No hay abyección posible, ¿no? No es Bin Laden, por ejemplo, no es el terrorista, ¿no? Que siempre tiene un nombre escrito, pensado en árabe, ¿no? Sino es esa relación corporal, además de interdependencia primera, ¿no? Por supuesto humana, ¿no? Con tu mamá. Porque además, él que tenía una hermana, que aparece en algunos de sus textos, en realidad, todo su trabajo sobre el nombre propio olvida a la hermana y es él en su relación con su madre en relación con él, y gira en torno a su nombre. Ya. En un momento dado llega a Francia y decide que ya no se llama. Cuando empieza a firmar, ¿no? Tanto a nivel escolar, de la universidad, como empieza a sacar textos, ¿no? Y el ya se queda ahí, pero se queda en su cuerpo, ¿no? Entonces, también es una manera interesante, porque ese cuerpo no es animal, ¿no? Hay el por supuesto, los animales que nacen de madre, por eso no sabemos dónde ubicar, pero ahí está. Y es una experiencia, no que tuvo lugar en el pasado, no pertenece ni al tiempo entendido en ninguna manera, salvo que se está renovando. Que sería una forma interesante de replantear esta idea de llamar. Cuando llamamos, ¿qué llamamos? ¿Un nombre? ¿O qué estamos? ¿Cómo aludimos? ¿O cómo interpelamos? ¿O bueno, cómo se interpela este nombre? ¿Y cómo te haces responsable de ese llamado? Claro, respondo desde el nombre propio, respondo desde Exacto. el lugar. Entonces, esta idea del nombre te pueden llamar desde un lugar, pero la respuesta no está en ese lugar. Y ahí podríamos ya abrir paso a la animalidad, donde corremos toda la mirada desde este nombre propio entendido en términos humanizantes y más bien la responsabilidad de ese lugar que nos hace. Te lo digo sobre todo porque planteaste que tu lectura es desde la gran hacia vos. Entonces ahí podría haber una posible salida de ver desde la calle contra la planta. No, nada, no, comparto todas las preocupaciones que son mías respecto de los temas sacerdotes, no para felicitación ni nada. También diciendo que me ha dado mucho que pensar en. O sea, los que me parecen muy buenos. Me parece que aquí se trata de echar abajo, no nada de eso. Pero ahorita escuchando a Natalia, también estaba pensando que hay una reflexión sobre los nombres, pero sobre los sustantivos comunes, no sobre los nombres propios en lenguaje podría decir, a propósito del insulto y de cómo se producen formas de dominación, ¿no? Y formas de dominación, etcétera. Que podría encontrarse con esto, ¿no? Creo que también hay algo que no deja pensar en toda esta caracterización de la vulnerabilidad, en el sentido de no contar, ¿no? De no contar, de las vidas que no cuentan, o del rostro que no cuenta como rostro en la figura que tocaba, o sea, que por cierto, la figura del rostro, pues también por el resto, ¿no? O sea, de la corporalidad.
Pero yo creo que lo que no deja pensar es de no contar vidas que no cuentan o vidas que no merecen ser lloradas, es que creo que hay relaciones que emplean, vamos a decir, ciertas corporalidades como si estuvieran ahí para ser destruidas. O sea, no es nada más que no vuelven, es que los ejercicios de crueldad y de destrucción se asignan a determinadas corporalidades. Y yo creo que eso sería importante, pensarlo políticamente. Y empezando por ciertas criminalidades y ciertos tratamientos de humanos como determinados animales, ¿no? Tuvimos una disputa en la sesión anterior de alguien del equipo de los brasileños que estaba mostrando cómo a los esclavos en Brasil se los figuraba, vamos a decir, como animales, ¿no? Y ciertos animales específicos, para el trabajo, hay todo este préstamo también que hemos pensado como figurativo. O perros, porque te acuerdas Sí. una de las imágenes que nos compartió sobre una mesa, ¿es cierto? La gente comiendo y unos niños negros chiquititos como animalitos comiendo lo que cae de la mesa, ¿no es cierto? Los tigres. Ajá. Sí, es no, porque cargaban aguas negras y entonces se pintaban. ¿Por qué el perseguidor siempre es el otro? Y siento que Butler no escapa a esto. En Levinas, por supuesto, no escapa. El que persigue no eres tú hablas de eso, ¿no? Y hablas, y al hablar del que persigue, tú das un paso hacia atrás, ¿no? Eso tiene que ver con la ley. La lengua te permite enunciar, no tomándote en cuenta, no tomando en cuenta ese acto enunciativo, no haciendo evidente que estás tomando la palabra, que estás enunciando. Quien persigue siempre es el otro. En el caso del duelo también, ¿no? La pérdida. Yo soy el que soy. ¿Y qué tal si es al revés? O sea, ¿qué tal si esa pérdida no es nunca tu pérdida? Porque siempre se piensa que es desde el yo que enuncia, porque así es nuestra lengua, sujeto, verbo y predicado, ¿no? ¿Y qué tal si deberíamos también poner en cuestión esa estructura gramatical y a partir de eso repensar un poco esta relación que hemos estado planteando ahora gracias al texto, ¿no? Porque en Levinas para mí es tan notorio eso, que cuando habla él, siempre la parte temible, la parte de persecución, siempre está fuera de él, fuera de su acto enunciativo. Un acto enunciativo diríamos constatativo, es decir, que afirma algo de algo, ¿no? Es decir, que adjetiva algo. Y por lo tanto estamos pensando gramaticalmente en nuestra práctica primaria, es decir, cuando entramos a la escuela primaria, las primeras frases que hacemos a partir de un yo que habla, un verbo, normalmente el verbo ser, y luego una acción. Si eso no se cuestiona, vamos a seguir cuestionando cosas. Cuando hace un momento Pavel estaba hablando del rostro, y cuando tú mencionaste el rostro en Levinas, el rostro es Dios, y Dios nunca nos da el rostro. Y eso no entra en esta consideración, porque ahí hay duelo. Claro, eso es teología, pero claramente, ¿no? Pero bueno, está en la Biblia y como el Levinas no quiere reconocer que de ahí es donde está sacando la información. Pero ahí está, la saca de ahí, sin duda. Y Dios, por alguna razón que nunca cuenta, porque ahí hay un mito detrás, es decir, hay un relato. ¿Por qué Dios no da la cara? En español es interesante, dar la cara es una relación ética, ¿no? O no dar la cara. En español, yo no sé si en otras lenguas, en hebreo no estoy absolutamente segura,
Si estuviera aquí Silvana nos hubiera aclarado, ¿no? Sí, esto es así. Pero Dios, y finalmente Dios es lo otro, no el otro, cada uno de nosotros. El Levinas no nos da nunca el rostro. Por eso cuando hablabas de varios rostros que se enfrentan y todo, yo decía, pero es que la escena originaria de Luciana, Dios nunca nos da el rostro. Y eso es la pérdida. Y por eso todos los males habidos y por haber y los sufrimientos, porque Dios nunca nos da la paz. Pero tampoco se podría decir que nos da la espalda, porque Dios no necesariamente nos puede estar con un cuerpo con espalda, ¿no? Pero Dios no da el rostro. Y eso es pérdida. Y eso amerita duelo. Todas las religiones duelen, ¿no? El trabajo de Dios. Por lo menos la judeocristiana, ¿no? Esa más la judeocristiana. Romero está presente en la cristiandad, Dios inmediatamente nos da la cara. Todo lo que se relata en el Nuevo Testamento, Dios da la cara, excepto no en la anunciación, ni manda el manto, ¿cierto? Pero en buena parte de los relatos Dios se hace presente de alguna manera. En el judaísmo no se hace presente de esa forma porque no puede, ¿no? Porque siempre tiene que ocultar el rostro. Y de ahí se desprende una idea de duelo interesante. Claro que eso es volver a cargar a los. Pero es que está en Levinas, él no puede negar que eso está en el entendimiento, que no teología. Pero ahí está y resultaría interesante pensarlo en relación con todo el otro que hemos discutido, sobre todo en relación con el trabajo de Dios. Bueno, la parte sacrificial. Con la animalidad. La forma como nos relacionamos con la animalidad, otros cuerpos es por medio del sacrificio. Por ejemplo, el consumo de carne entra dentro de esta lógica sacrificial, pero todo el tiempo también nosotros estamos de sacrificar esa animalidad. Y bueno, la muerte de muchas comunidades o poblaciones es en términos artificiales. Bueno, es otro paradigma de los campos de una, pero podemos ver muchísimo. Entonces el otro también tiene una relación estructural. Es preocupante, o sea, la palabra sacrificio es tan humana, ¿no? Sí. Entonces, ahí, porque no es dar la muerte. Sacrificar no es dar la muerte. O porque le llaman sacrificar a esta relación muy compleja y no dar la muerte. Estoy manejando todo el carácter ritual, ceremonial. ¿No? Está este acto, bueno, no es un acto, pero es un dar, ¿no? Y está esta ambivalencia también entre que es sagrado, pero que no es llevándolo a este campo de la vida. Una respuesta eficaz. Claro. Muy bien. No, estaba pensando en Butler, en el texto de este Parting Ways, que no se tradujo, está en inglés, parece que no se tradujo al castellano, donde ella recupera bastante el aura teológico de Levinas, lo problematiza, pero al mismo tiempo lo recupera, y tiene esta idea de Dios o de la retirada de Dios como algo, digamos, problemático, pero al mismo tiempo muy posibilitante. O sea, que Dios se retire habilita, bueno, que pasen todas las cosas que pasan en la ausencia de Dios. Justamente, por eso no nos da el rostro. Sí. Pero eso es una teología. Porque muy bien lo dijiste, es decir, tú puedes estar leyendo críticamente, pero estás asumiendo posturas de lo criticado. A veces es, bueno, o sin importarte si eso sucede, que
Yo pienso que ella juega mucho con necesito hacer este trabajo. Dejo para un momento posterior ponerme en cuestión a mí misma, que seguramente lo hace en sus ratos de ocio, pero en los textos a veces no aparecen. En sus intervenciones públicas, congresos, además cuando le preguntan. La conferencia que vino a dar a cargo de vulnerabilidad y resistencia. Sí, sí, sí. Es la que está grabada, ¿no? Sí. Hace como 6 años. Sí, sí, sí. Y usted mencionaba, Natalia, el nombre propio. Estoy pensando la resignación del nombre, incluido el trabajo de duelo, la cualidad, tanto ¿no? Te ayuda a pensar. Sí, yo en relación con la cuestión del nombre propio me acordé también del grito de Antígono, ¿no? Ese texto donde problematiza precisamente el nombre, o digamos, es un nombre que no se inscriba en la lógica del nombre, de lo simbólico, ¿no? Por eso la figura de Antígono le interesa tanto. Esa puesta en cuestión permanente de la inscripción, precisamente. O sea, una figura que se rechaza ser inscrita. Que es interesante, pero también tiene sus problemas. O sea, cómo se puede pensar una política de ese tipo de... Está en Nicole Rogoff. Ahora estoy pensando que Nicole Rogoff trabaja eso justamente en relación con el nombre de no me acuerdo qué texto es. Sí, en el texto de estrategia de resistencia de trabajo. Sí, sí. Damos por cerrada la sesión. Oye, te agradecemos. Gracias, de verdad. Te agradecemos, Muchas gracias. Mandela, muchísimo. No, yo Esperamos tu texto para que tienes tiempo, yo creo, porque según lo que sabemos, esto no se va de los 100, no lo tenemos que organizar antes del próximo año, ¿no? Entonces, Todavía no se intentan. exacto, están en eso. Ok. En términos medio burocráticos. Que es quien nos ha ayudado permanentemente aquí en el cargo. Pero sí nos gustaría mucho. No, para mí sería un honor. Una lástima. Sí. Va a ser solamente presencial, va a tener una parte virtual, se va a poder ver. Yo espero. Entonces, en la sala donde hicimos los seminarios, ponen todo aquí para transmitirlo en vivo y para todos. Entonces le podemos decir a Gerardo. Sí, para que yo lo. Mira la cara de De camarógrafo. Sí. Se está burlando. Pues antes de que cerremos, bueno, se puede cerrar la sesión. Y no, de manera colectiva, como le palabra en nombre de todos para agradecer que hayas estado con nosotros por un año, ¿no? Que hayan participado en que forma parte con qué bueno que algunas pensaban, pero entonces, qué bueno. Yo también, a nombre de todo el secundario, aprovecho para decirte que te dejamos ir. Siempre estás invitada a participar en las reuniones porque casi siempre hay transmisión, ¿no? De todas ustedes. Y eso para que quieras participar en eso. Me mandan siempre. Sí.